30 años de darle forma a tus proyectos, de ayudarte a abrigar los sueños de tu familia, de juntos poner en alto el nombre de México. En Panerrey cumplimos 30 años y queremos darte las gracias por permitirnos construir nuestra historia contigo. Panerrey, 30 años de construir juntos las mejores historias. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Historia de dos ciudades. Charles Dickens. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad a la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten que tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Agenda. 10:30 horas. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Muy buenos días, estamos en otro programa de Agenda, hoy 16 de agosto, está interesante el número, 160816, son 10:53, hoy sí se nos pegó la almohada, un buen, pero bueno, ya estamos aquí, y hoy tenemos como invitado a alguien que va a resultar bastante interesante, que sí nos está diciendo dónde podemos ver parte de su trabajo, porque es entre comillas único, porque ya vimos que es un nicho. Claudio Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Nombre completo, porque creo que sí es bastante largo. Claudio Ruiz Velasco Rivera Melo. ¿Velasco Rivera Melo es uno mismo? No, Ruiz Velasco es uno, Ruiz es Velasco. El paterno, y Rivera Melo es el paterno. Justo ayer estábamos con eso. Sí, lo sabíamos. ¿Cómo será? Bien. Sí, es Claudio Ruiz Velasco. Y en la escuela, ¿cómo le hacías? Yo creo que desde ahí para que Fíjate que siempre me dicen eso y me da mucha risa porque, siendo además un fanático de escribir y todas las cosas, yo no me acuerdo que me hayan dejado de tarea nunca en la vida hacer planas con mi nombre. Sí, porque te lo juro. Siempre escribir el nombre en los exámenes pues era muy poquito. Vero, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Ayer estábamos platicando de eso. También es el nombre de tu revista, El Corondel. El Corondel. Igual, otra vez sí. es el Coronel. ¿Qué es el Corondel? Sí, y más que yo. Así que tú te pedías Coronel, entonces dije, no, lo escribió mal. Pero en fin. Te dedicas a los medios, impresos, etcétera, pero más allá de eso a la tipografía. Sí, yo me dedico al diseño gráfico, a la comunicación visual a través del diseño editorial, que es todo lo que tiene que ver con la revista, la prensa, el libro, ¿no? Es decir, todos los que nosotros ocupamos regularmente para leer y que pueden ser tanto impresos como digitales ahora, ¿no? Las tabletas y los dispositivos móviles se han convertido en el canal perfecto para meter estas cosas. Y la herramienta más importante que tenemos para leer o para comunicar todo lo que tenemos de información, de noticias, de lo que sea que vayas a hacer, pues es la letra. Entonces, la letra es un elemento muy importante para el diseño editorial. Dentro del diseño es una materia que se estudia de manera muy específica y muy profunda. Y entonces eso me apasionó y se empezó a convertir como en un gusto y se convirtió después en el tema principal en el que gira mi actividad alterna al negocio, digamos, ¿no? Aunque también se ha convertido ahora en un negocio, pero pues la tipografía en el estudio y en la exploración de todas sus aristas, tanto en medios impresos como a nivel artístico, de ilustración, caligrafía, quirografía y todo lo que tenga que ver con la letra, se ha convertido ahora en una pasión que me absorbe mucho tiempo
y que llevó a que sea el contenido o el tema principal de una revista que publicamos mes a mes desde hace ya 9 años. Ahora, el 10 de agosto cumplimos 9 años de haber estado publicando la revista. Sí, era lo que veíamos, ¿no? En el Facebook que anunciabas 9 años. 9 años ya de hacer la revista. Qué padre. Y que también dentro de la revista, que ya poco a poco iremos platicando, también hacía radio. Sí, 3 años después de que hicimos la revista, cuando cumplimos 3 años de la revista, pues el público, la información y todas las cosas se empezó a diversificar y nos empezaron a pedir más cosas. Entonces, porque además la revista siempre ha sido digital, entonces pues ha tenido alcances que no nos imaginábamos, ¿no? Hemos tenido, te puedo platicar muchas anécdotas muy curiosas que han surgido gracias a ese alcance internacional. Y pues una de las necesidades fue hacer un programa de radio, y durante 4 años estuvimos haciendo la revista también en formato podcast cada semana. Pero una locura, ¿no? ¿Quiénes eran quiénes son tus...? Mira, el Corondel lo fundamos Eduardo Álvarez del Castillo y yo allá por el muy lejano 2006, empezando a darle forma, y para que ya en el 2007 lanzáramos el primer número en agosto, ¿no? Justamente el 10 de agosto, por eso es que lo tenemos como aniversario. En realidad, como plan y todo, pues surgió un poquito antes, ¿no? Eduardo hace unos casi 4 años ya decidió separarse, se fue a Tasco a llevar a cabo otros proyectos, y entonces me quedo yo ahora con el programa, ¿no? Entonces, pero en ese entonces, pues sí, Eduardo y yo juntos decidimos hacer el programa de radio también, y funcionaba muy bien, ¿no? ¿Llevaba el mismo nombre que la revista? No, era como el proyecto madre, digamos, es el Corondel, y de ahí han salido ahí como varias marcas. El programa de radio se llamaba Los Tipos y las tildes de la radio. Uy, qué padre. Oye, ¿y por qué el Corondel? El Corondel, así. ¿Cuál es la connotación que se le da? Supongo que yo trato de ligarlo un poco con esto de la tipografía y todo eso, pero no... Efectivamente, el Corondel es un término tipográfico muy específico que poca gente conoce con este nombre, ¿no? Es algo que todo el mundo sabe qué es y lo ha visto, lo ocupamos, pero como es algo que se encuentra ahí de una manera, digamos, invisible, pues no lo manejamos. Cuando tú lees, por ejemplo, un periódico, una revista, el texto está dividido entre columnas, ¿no? Entonces hay un espacio blanco que divide esas columnas. Ese espacio blanco se llama Corondel, ¿no? Entonces de ahí salimos. Fíjate que hay un asunto muy chistoso. Cuando nosotros lanzamos la revista, yo ya tenía un negocio que se llamaba Corondel, que se dedicaba a hacer edición de libros con tirajes cortos y bajo demanda, ¿no? La tecnología me permitía que si tú querías un libro, yo te puedo hacer la impresión de un solo libro que tuviera el mismo acabado que si fueras a hacer una impresión de miles de ejemplares como hace una editorial grande, pero es un nicho que no estaba o no está cuidado o atendido por las editoriales grandes. Entonces se llamaba Ediciones Corondel, y justamente por eso decimos ponerle a la revista El Corondel. Pero los primeros 6 números de la revista se llamaba El Corondel no tiene quien le escriba. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Corondel es un espacio que no puedes invadir, ¿no? Entonces era como un juego de palabras y una broma, pero también haciendo alusión al famoso título, ¿no? Y pues un día nos llegó un avisito de que pues al abogado de Gabriel García Márquez no le parecía, y entonces pues pensamos, bueno, ¿te aventas un pleito legal con Gabriel García Márquez o no? Y el abogado de ellos fue el que nos dijo, pues al que les conviene que se metan en el lío son ustedes, porque o sea, tener un pleito con Gabriel García Márquez les va a dar mucha fama, ¿no? Subir el lo van a perder, pero les va a dar mucha fama. Entonces lo pensamos, pero dijimos, bueno, pero sí lo vamos a perder. Entonces, y finalmente la realidad es que ya habíamos tenido como mucho impacto, y ya a partir del número, creo que fue el 8, cuando ya definitivamente se quedó como el Corondel, solo el Corondel, y 3 o 4 números después, por una cuestión ya visual y de marca, se juntó el artículo El y Corondel en una sola palabra, y se quedó así ya de toda la vida. Entonces por eso se llama El Corondel. La palabra correcta es solamente Corondel, ¿no? Pero estamos así, y siempre en minúsculas y todo, ¿no? ¿Y por qué tipografía? ¿Qué es lo que llevó a Claudio a decir la tipografía? Híjole, no sé. ¿Eres de los que en las clases se ponía Fíjate que a dibujar
Letritas. ¿Letritas? Fíjate que como diseñador siempre he dibujado, ¿no? Pero dibujo horrible, ¿no? Y la verdad es que, digo, además después de ver tus dibujos... pues son rayas. Pero dibujas mucho, o sea, tienes mucho más claro todo para dibujar. Yo dibujo muy mal, ¿no? Y soy muy rígido para dibujar. Pero de repente empecé a dibujar letras, porque la letra finalmente, la gente cree que la escribe, pero la letra se dibuja también, ¿no? Uh-huh. Entonces, al momento de dibujar la letra, empecé a tener como mucha más facilidad para dibujar la letra y me empezó a gustar. En la escuela llevábamos una materia de tipografía donde te enseñan las partes de la letra, cómo se construye la letra, cómo surge la letra a lo largo de la historia y cómo una sola letra, que es un signo, sustituye sonidos de distintos idiomas, porque la misma letra se emplea igual para el alemán que para el francés o para el español, el inglés, aunque tenga distintas pronunciaciones, ¿no? Entonces me parecía como muy complejo y muy abstracto, me empezó a llamar la atención. Y sobre todo, pues tú sabes que en la computadora despliegas un menú y aparecen N cantidades de tipos, de fuentes tipográficas para que tú elijas y escribas lo que quieras. En el diseño evidentemente hay muchas más porque los ocupamos para hacer cualquier cosa que necesite una tipografía y que deba llevar un significado en específico, lo haces. Y entonces el asunto era en la clase que tenías que identificar esas letras, ¿no? Porque entonces te decían, tienes que usar, por ejemplo, Garamond, ¿no? O Bodoni. Y entonces, ¿cuál es? Y te las tienes que aprender. Y esa sutil diferencia que hay entre muchos tipos de letra, pero que implican diferencias muy grandes y que a veces el común de la gente no se da cuenta, me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Y entonces, ¿cómo era que estas personas que habían diseñado fuentes llegaban a ese acabado con la tipografía terminada? Porque además una fuente se compone de 600 y tantos signos, ¿no? Oye, y por ejemplo, en arquitectura ves que uno tiene que platicar con el usuario para que si en dado caso te pide una casa, identificarlo, ¿no? No es una persona extrovertida, entonces necesita espacios amplios. Es una persona muy hogareña, por dar un término, y entonces espacios más íntimos, etcétera. Y eso te hace identificar a la gente, ¿no? Este es enojón, este es alegre. Entonces, tú al dedicarte a la tipografía y al ser tan amplia la gama, ¿ves a la gente con tipografías? ¿Podrías tú identificar, este es un Arial, este es un...? Sí. Te tengo que decir que Arial dentro del diseño es una tipografía no querida. Uh-huh. Entonces si a alguien le dices que es un Arial es un insulto, ¿no? Es que es como igual muy común, que un Comic Sans, ¿no? Sí. Esa sí. Esa en arquitectura también. ¿También? Sí. ¿Tú qué tipografía dirías que eres? Meta. Vamos a buscar. Es una tipografía alemana de un diseñador que se llama Erich Spiekermann, de 1996-97, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué tiene de distinta o qué caracteriza esa tipografía? Es una tipografía funcional, muy delgada, muy práctica, muy limpia, ¿no? Y que además tiene... Las tipografías tienen rasgos o trazos que hacen que se distingan de entre otras, y esos rasgos comunican ciertos significados, ¿no? Entonces tú lo puedes aplicar, por ejemplo, a la elegancia, al lujo, ¿no? O a la practicidad, a la velocidad, incluso a muchas cosas con este tipo de cosas. Y son tipografías que son, o que esos rasgos van a ser como muy característicos de estos conceptos, ¿no? Meta fue una tipografía que surgió como en una contrapropuesta de Helvética, ¿no? Que seguramente también conocen, una tipografía que se utilizó sobre todo en Nueva York, por ejemplo, en la década de los 70s, y que se emplea en 1000 logotipos y en un montón de anuncios y de señalética, ¿no? Es una tipografía tal vez sobreexplotada. La de las máquinas de escribir, ¿cuál era? Las mecánicas. Courier. O American Typewriter, ¿no? Depende cuál sea la versión que tenga la máquina, porque también hay muchas máquinas que tienen distintos tipos de letra. Incluso IBM, ¿te acuerdas que había unas esferas? Y tú podías comprar la esfera con distintos tipos, y había muchos tipos. Pero el característico de la máquina de escribir, el tipo, se llama American Typewriter.
que es la versión americana de la máquina de escribir, y la versión europea se llama Courier. Ahorita viendo esto, está padre porque vas descubriendo un universo, ¿no? De que yo creo que pocos conocemos, pero, o bueno, por lo menos sí lo percibimos, ¿no? Ahorita que hablamos de las máquinas de escribir mecánicas y todo eso. Tu interés en ese tipo de cosas y de la historia, porque al parecer tienes que saber la historia de cada una, sí, para justificarte, ¿no? Para no ser ambiguo en todo eso. ¿Coleccionas algo relacionado así? Híjole. ¿Tener una máquina, ¿sí? O de las... Mira, híjole, es que aparte de todo, creo que no estamos muy lejanos. Los diseñadores finalmente somos como hijos bastardos de los arquitectos, ¿no? Eso se escucha muy feo. Pero es una realidad, ¿no? El diseño como carrera tiene 50 años en la realidad, y los maestros de los primeros diseñadores fueron arquitectos, ¿no? Y la escuela de diseño, no solo en México, sino en la mayor parte de los países, salió de la Facultad de Arquitectura siempre, ¿no? Entonces, la verdad es que esa es una realidad. Somos coleccionistas, ¿no? Estoy seguro que tú también, ¿no? O sea, tendemos a ser como ratoneros y a darle mucho culto a lo fáctico, ¿no? A lo que está hecho. Y sí, soy coleccionista. De entrada, colecciono todas las cosas que tengan que ver con letras, incluyendo letras, ¿no? Que te pueda parecer etiquetas de productos de viejas, ¿no? Que vienen en botellas, de productos de medicina, de bebidas, farmacéuticos, latas, todas las cosas que tengan una impresión y que tengan distintas formas de letras, porque además eso también es muy característico. La forma de la letra es el reflejo de una época, ¿no? Siempre. De una época, de una cultura y de un estrato social. Entonces, aun cuando la tecnología que servía para reproducir las letras en distintos empaques que iban dirigidos a distintos estratos sociales, la forma de la letra sí es distinta, te comunica muchas cosas. Entonces colecciono muchas de estas cosas, colecciono letras, te va a parecer tonto, pero así en 3D, como de madera, de cartón y de cosas, y tengo un montón de letras en casa y en oficina. Y tipos móviles que ya no existen, ¿no? Ya no se utilizan, que utilizaban en la imprenta, que además son pesadísimos, pues son hechos de plomo. Tengo un montón de tipos móviles, tipos de madera, cosas de impresión. Sí, no sé. Es que sí es todo un arte. Oye, por ejemplo, ahorita ya identificamos que uno puede ver y puedes decir esta persona es tipo tal o tipo tal letra. Yo creo que también puedes, dentro de conocer a la sociedad, ahorita me vino a la mente de que, por ejemplo, una tipografía tipo, no sé cuál sea su nombre, alemana, ¿no? Pero alemana de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy garigoleada y todo eso. ¿Qué sientes tú o cuál es la visión de que de repente una tipografía muy identificada a una época y a un régimen diga palabras cursis? O sea, sí te pasa eso de... Sí, y es un ejercicio muy, muy interesante, porque además tú siempre estás, claro, como cada profesión, siempre estás fijándote en las cosas que te interesan y en las que sabes, ¿no? Entonces, pues para donde vas estás viendo letras y además estás analizando las letras, ¿no? Y cuando voy de viaje, me dice, porque toda mi familia se burla de que estoy tomando fotos a las cosas de las letras o cosas que parecen letras, pero pues no es, ¿no? Y sí, hay veces que ves con letras góticas que están asociadas además a lo fuerte, a lo pesado, a lo oscuro, a lo darketo, ¿no? Y que ves palabras que están relacionadas con lo cursi, con lo tierno, el amor, y te puede parecer un choque cultural o un choque semántico finalmente fuerte, ¿no? Y sí, yo ya estoy como tratando de ver esas cosas, porque además es un ejercicio que hacemos mucho en la escuela, ¿no? De decirle a los alumnos, bueno, vamos a escribir una palabra que te esté transmitiendo un concepto, pero con una tipografía que sea todo lo contrario para algo. ¿Por qué? Porque justamente el diseño tiene que ver con la comunicación, y yo te tengo que decir qué es lo que en realidad debes de leer cuando estás viendo algo, un cartel, una portada de revista, una portada de disco, una etiqueta de producto, o etcétera. Entonces, justamente tratamos de jugar con esas cosas para trabajar. Entonces, ya hay veces que lo ves y no sabes si es un ejercicio
o lo hicieron con toda la intención y fue un error, o de qué se trata, ¿no? Pero sí te llega a causar un shock de repente ver cosas así, ¿no? Oye, y 9 años, ¿cómo has logrado tener el contenido? Porque, por ejemplo, un periódico, hay noticias todos los días de deportes, política, todo eso, pero una revista especializada... Mira, cuando iniciamos, mucha gente, que además nunca creyó en el proyecto, y además también los detractores que pues veían una amenaza para los proyectos que ya existían, nos decían mucho, ay, una revista de tipografía, ¿de qué van a hablar? ¿No? Se les va a acabar rápido el contenido, no van a poder hablar. Y pues en ese momento evidentemente no planeas para 9 años, ¿no? Planeamos para un primer año de contenidos, y cuando hicimos la primera planeación y vimos que en 12 números que teníamos planeado y pensado, y que además cada revista tenía temas de historia, técnicos, de actualidad, de análisis de lo que ya se estaba lanzando, que ya se estaba haciendo en el momento, y además aplicaciones, porque en la revista ponemos algo gráfico de aplicado con tipografía, que le llamamos tipos ilustrados, y una entrevista, eran las 6 secciones que teníamos. Pues nos dimos cuenta que en un año no íbamos a alcanzar a ver lo que originalmente planeábamos tener. Y la realidad es que, bueno, si yo te pusiera una entrevista con cada persona que se dedica a la tipografía, pues a lo mejor me acabo a todos los personajes en 100 números, por decirte, porque tampoco es como muy amplio el espectro. Y sin embargo nos hemos encontrado con que a lo largo del tiempo, pues ahorita llevan 107 números, y no acabo de conocer a toda la gente, y además no alcanzo a entrevistar a todos. Pero también la realidad es que la tipografía no es lo único que hay dentro del diseño. Entonces, hablando de tipografía y empleando tipografía, hemos conocido gente que no necesariamente son tipógrafos, pero que trabajan con tipografía, siendo diseñadores, tal vez cartelistas, o gente que hace audiovisual o que hace publicaciones digitales, y entonces también eso va abriéndonos horizontes y pues nos va nutriendo siempre, ¿no? Entonces la realidad es que no se acaba, la temática es muy grande, hay todavía muchas cosas que hacer, no hemos ni siquiera terminado de explorar, yo creo que ni el 5% de lo que implica historia de la tipografía, ni lo técnico, ni hemos podido terminar lo que habíamos iniciado hacía, creo que 6 años, que era empezar a hablar, por ejemplo, de lo que es la letra, con este aspecto de, por ejemplo, la R, ¿no? De dónde viene, por qué surgió, por qué tiene esa pronunciación. ¿Hay una letra favorita del gremio tipográfico? Yo creo que cada quien tiene su letra favorita. ¿Cuál es tu letra favorita? La ñ. ¿La ñ? La ñ. ¿Por qué? Sí, es muy simpática. A veces tú piensas que la ñ es como una letra muy característica de nuestro idioma, y la realidad es que existe en 30 y tantos idiomas, y surgió por una contracción que en el latín se hacía de que escribían la doble N, ¿no? O sea, ya había palabras que se escribían con doble N, y bueno, en esa época que se escribía lo que trataban era de ahorrar espacio, porque también es muy simpático, esta parte es otra cosa que hemos explorado mucho, ¿no? La gente cuando empezó a escribir no hacía espacios entre las palabras como hacemos ahora, ¿no? Todo corridito, entonces tú no sabías, sí, y tú no sabías dónde terminaba una palabra y dónde la otra, porque además ubica que esa época era la época del oscurantismo, la gente no sabía leer y escribir, solo unos cuantos privilegiados. Entonces, en este ahorro de los copistas que hacían los libros a mano y que tardaban toda la vida haciendo un libro, pues empezaron a ahorrar espacio, y entonces empezaron a poner una N encima de la N, ¿no? Y entonces eso se fue convirtiendo después en una virgulilla. O sea, en lugar de quedar como una M, o sea, 2 Ns, se hizo la ñ. Lo que pasa es que la M era otra palabra con otro sonido, ¿no? Okay. Y siempre existió la M y luego la N, ¿no? Pero la N y la N se escribían juntas, pero con su separación de letra, ¿no? Y entonces luego le pusieron una N y arriba una N chiquita. Y entonces ya sabías que la palabra se pronunciaba con el sonido que tenía en el latín, y después se fue sustituyendo esa N chiquita por una tilde, y después se convirtió en una virgulilla, que es el nombre correcto que tenemos, ¿no? Pero además tú te das cuenta que es un sonido que existe en el checo, en el ruso, en el chino, ¿no? En todos lados existe el sonido. Oye, ¿qué sientes cuando de repente dices palabras o
términos que no conocemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el corondel, no te sientes cool. Y a lo mejor sí nos te sientes superior. Y a lo mejor sí nos enseñaron el ¿qué? Virgulilla. No, también a son, lo mejor sí, pero ¿no? no, como no es algo de todos los días, pues se te olvida, ¿no? Y supongo que también debe haber 20,000. No, hay mil cosas, ¿no? Yo creo que cada profesión tiene sus términos muy particulares. Aquí es piso, muro, sí. Losa, ventana, puerta. También tienen términos que son más. Oye, y dentro de las entrevistas, bueno, sí, tu profesión sí surgió por querer la comunicación visual, porque ahorita, digo, al hacer el programa, buscar las entrevistas y todo, como que si hay un equilibrio entre el ser un comunicador y un comunicador en ambos sentidos, ¿no? Uh-huh. Dentro de las entrevistas hay alguno que tú tengas como gurú, así que digas, desde cuando entrevisté este cuate que es dificilísimo, que está loco, porque hay locos sí, claro. Obsesionados. Sí, la tipografía, como de película así el tipógrafo es obsesionado de por sí, porque pues imagínate la calidad y la cantidad de detalle que tienes que hacer en una letra para que se disminuya a un puntaje chiquititito de, pon tu 6 puntos que tenga que caber en algún texto pequeño de una tarjeta de presentación, por ejemplo, que capte tinta y se siga leyendo, y que esa misma letra te la puedas crecer a un espectacular y se lea bien. O sea, sí hay como una calidad muy especial que tienes que cuidar. Entonces, cualquier persona que se dedica a hacer tipografía es un obsesionado y es un loco, ¿no? Que está metido en los detalles, y que a veces sí somos como muy, no sé qué para utilizar, pero somos como locos, ¿no? La verdad es que somos locos, y además ves letras en todos lados y ya estás buscando los errores y una serie de cosas, ¿no? Entonces eso es como el común, ¿no? Pero sí hay gente más loca y más obsesionada que otra, ¿no? Definitivamente mi diseñador de tipografía favorito sí es Eric Spiekermann, ¿no? Que te decía, es el autor alemán, de la letra que me gusta, alemán. Ya tuve la oportunidad de entrevistarlo y de encontrarme con él y todo, ha sido también como muy grande. Pero yo creo que el diseñador que más admiro definitivamente es Lance Wyman, y también ya tuve la oportunidad de entrevistarlo y de aparecer en la revista, ¿no? Pero irónicamente Lance Wyman no es tipógrafo, ¿no? ¿El qué es? Lance Wyman es más conocido porque fue coautor de todo el sistema de comunicación de las Olimpiadas de México 68, y que en realidad podríamos decir que son los precursores del diseño gráfico en el mundo, ¿no? Junto con Pedro Ramírez Vázquez y Eduardo Terrazas, que en realidad fueron ellos dos, Eduardo Terrazas y Pedro Ramírez Vázquez, arquitectos los dos, que fueron los encargados de desarrollar todo el proyecto de las Olimpiadas. Y teníamos un problema muy grande en México, ¿no? Que si ustedes ven ahorita justamente con Río, y se pone a ver todas las Olimpiadas de la historia moderna, desde Atenas en el 88 del siglo antepasado, todas las Olimpiadas son en una ciudad, en un complejo. Entonces los atletas salen de la Villa Olímpica y lo único que tienen que hacer es caminar tantito y llegar o a la alberca o a la pista de atletismo, a donde fuera, ¿no? No había ningún problema. Cuando México gana las Olimpiadas, tenemos una Villa Olímpica que está en el sur de la ciudad y un deportivo que está hacia el sur, pero lejos de ahí, y un gimnasio que se encuentra en el centro histórico, y está todo disgregado, y además con unas normas que debía de cumplir el comité, que te decían, bueno, el idioma oficial de las Olimpiadas es el francés, después el inglés y el idioma local, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en México, los 3 idiomas se escribían con alfabeto occidental, entonces estaba bien. Pero imagínate que llegara un iraní o un árabe y que saliera de la Villa Olímpica y que empezara a ver letreritos para ver a dónde tenía que ir a su competencia, donde implicaba subirte a un camión y llegar, y nada te garantizaba que te estuvieras subiendo al camión correcto, ni llegaras a eso, porque nosotros teníamos un problema, ¿no? Que además les aventaron a Eduardo Terrazas y a Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez se dedicó más a ver toda la cuestión de infraestructura, y entonces Eduardo Terrazas, con un equipo entre los que estaba Lance Wyman, que en ese entonces era un jovencito estudiante de Nueva York,
decidieron entonces por primera vez en la historia utilizar pictogramas, es decir, dibujos que sustituían a las palabras, y un código cromático para definir todos los deportes de atletismo, todos los deportes de pista, todos los deportes acuáticos y todos los deportes, etcétera, en colores, para que entonces todo estuviera señalizado de manera que nadie se pudiera perder y no hubiera confusión en eso. Y entonces ahí es cuando en realidad surge el diseño gráfico en el mundo, ¿no? de arquitectos. Y esa historia no está difundida como tal. Bueno, está difundida dentro del diseño, pero en realidad deberíamos entender sí, nadie que la sabe. México es el padre del diseño gráfico como licenciatura y como tal, porque surge aquí resolviendo una necesidad real en el mundo, ¿no? Claro, ya existían indicios en la Bauhaus de 60 años antes, ¿no? Pero que estaba más enfocado a la arquitectura, al diseño industrial. Lo gráfico nada más adornaba, vestía, ¿no? Le ayudaba un poquito, no era como tan fuerte. Y a pesar de que, por ejemplo, 20 años antes, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Estados Unidos ya utilizaban en la propaganda una comunicación visual muy fuerte, no estaba reconocida como tal. Y esto fue la primera vez que se resolvió un problema real y que se resolvió bien, además, mediante el diseño. Y entonces a partir de aquí surge esto, ¿no? Oye, y ahorita que dices es muy cierto, ¿no? Creo que se nos olvida que la tipografía, bueno, el diseño gráfico en general y la tipografía como parte fuerte, sigue siendo resolver necesidades, ¿no? Yo creo que el problema que como ya lo tenemos tan accesible, por ejemplo, abres Word y tienes 20,000 opciones. Bueno, no sé ahorita cuántas maneja el Word, ¿unas 100? Bueno, más bien depende de las que estén instaladas el básico, en el sistema, ¿no? Pero deben de ser como 120 y puedes tener todo. Hay registradas en el mundo, es decir, registradas oficialmente ante los distribuidores de fuentes, hay 98,600 tipografías distintas. ¿Y todavía existe el hilo negro? O sea, todavía se siguen creando. Todos los días. ¿Es inventar o crear una tipografía? No, crear. ¿Crear? Inventar sería que tú hicieras un signo completamente nuevo y que no existiera antes, ¿no? ¿Y todavía se siguen creando nuevas? Sí, todos los días hay nuevas fuentes, ¿no? En México tenemos grandes tipógrafos, Gabriel Martínez Meave, Cristóbal Enestrosa, Isaías Loaiza, Raúl Blancarte, ¿no? Son personas que todos los días están haciendo tipografías nuevas, porque además hay muchas necesidades, como dices. Realmente lo que pasa es que al diseño lo ven como algo que adorna o que viste, que hace las cosas bonitas, cuando en realidad lo que hace es que resolvemos realmente problemas de comunicación visual. ¿Y para qué son? Por ejemplo, lo más común o lo más fácil que tú puedas ver de una solución de tipografía es que alguien va a generar su propia empresa y entonces necesita su logotipo y entonces les generas una tipografía específica para su logotipo o para su empresa y que nadie más pueda utilizar, y entonces tienen una tipografía que además refleja toda esta personalidad que tiene la empresa y que puede ser. Pero también yo puedo ir a una editorial que está editando libros, y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner dos ejemplos extremos, pero que son es mucho más didáctico para entender esto. Una editorial que se dedica a hacer libros de texto para niños que están aprendiendo a leer, ¿no? Es decir, que están adquiriendo la lectoescritura. Entonces, lo que está en el mercado, cualquier cosa de tipografía que tú puedas ver, son tipos que están hechos para gente que ya lee, no para un niño que está empezando a aprender a leer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Diseñar una tipografía que sea fácilmente identificable los rasgos de cada letra, para que entonces un niño que está aprendiendo a hacer una A con esta bolita y palito no la confunda con una B o con una D o con una Q o una P, ¿no? Y entonces pueda identificar y aprenderla bien para después trazarla y vaya avanzando de nivel, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace un tipógrafo? Hacer las letras como necesita para eso, incluso para la lectura de las instrucciones del libro y para el trazado de los ejercicios que van a hacer, ¿no? Y después vámonos, por ejemplo, a una editorial que se dedica a hacer libros para literatura médica, ¿no? Donde un médico además tiene que leer con tipos muy pequeños y cantidades
larguísimas de texto que deben de caber en una página carta para que entonces leas toda la literatura médica con fórmulas matemáticas y con todo. Entonces, si tú agarras a lo mejor una tipografía que se encuentra en Word, en tu sistema, no te va a cubrir todas las necesidades que tienes por signos matemáticos, por espacios, por tamaño de letra, por una serie de cosas. Entonces, diseñas una tipografía que cubra esas necesidades, ¿no? Y así hay N cosas, ¿no? La cantidad de productos que están saliendo ahorita para pantalla, para dispositivos móviles, para celulares, para la gente que está teniendo que tomar el celular, que antes no teníamos ese problema, ahora la gente ya tiene una necesidad, no quería, pero pues bueno, ni modo, ahora voy a tener que tomar el celular, pero por mi edad ya no veo, entonces tengo que diseñar una tipografía para que la gente con problemas de visión y que además no está familiarizada con los dispositivos móviles pueda leer bien en la pantalla, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Porque de repente un documento impreso con letra pequeña que tiene el mismo tamaño que si lo veas todo un artículo en eso y te regañan, oye, yo no puedo ver esto. Sí. Porque es una cuestión psicológica, o sea, que el papel tiene el mismo tamaño que en la pantalla y sin embargo en la pantalla no dices nada y hasta lo lees y todo. Pero si te lo entrego impreso dices, oye, esto está muy chiquito, no veo. Es un poquito complejo, pero no es psicológico, es real. ¿Es real? O sea, sí hay una diferencia de relación. Y lo que pasa es que en la tipografía también a veces tú dices, bueno, voy a dibujar una letra y te sale muy bonito y tienes facilidad para usar tal vez el pincel o una plumilla o una pluma especial y te queda muy bonita. Pero cuando ya lo pasas a que la gente lo ocupe, implica una serie de conocimientos que no son nada más de diseño, porque implican programación, matemáticas muy precisas, porque tienes que convertir, tú sabes, las pantallas funcionan con LEDs, con foquitos que prenden y apagan, y un foquito prendido no va a darte la forma de la letra, tiene que ser una combinación de foquitos. Entonces, el tamaño que nosotros utilizamos para imprimir, que se llama punto, no es exactamente el tamaño de un LED ahora, ¿no? Entonces, pues que tienes que hacer unas conversiones y entonces por eso ahora tienes que hacer una tipografía para impresión, una tipografía para pantalla, ¿no? Y una tipografía para dispositivos electrónicos que tienen relaciones distintas. Y sí, efectivamente, tú a lo mejor puedes decir, o sea, en la pantalla lo veo bien y tiene un puntaje, y cuando lo imprimes va a tener otro. Esa es una realidad, la conversión no va a ser igual. Y entonces ahí sí puedes decir, oye, no lo veo, ¿no? Y que ahí viene un problema grave, la percepción, ¿no? O sea, tú puedes ver algo y percibirlo de una forma, y eso no garantiza que la persona a la que vaya dirigido lo esté percibiendo igual. Entonces tú tienes, como tipógrafo, tienes que pensar en todas esas necesidades y resolverlo, ¿no? Entonces suena muy sencillo y muy padre, pero sí, hay un trabajo de fondo ciencia muy importante. Y ahora tú piensas, ¿cuál crees que sea la letra más grande que hay en el alfabeto? De tamaño, ¿no? En dimensiones. No sé, ¿la D? La D, por ejemplo, es una letra cuadrada, ¿no? Tiene un fuste, la curva te hace la D mayúscula, por ejemplo. Yo ¿no? digo que la Q. La Q. La como mayúscula. Ajá, También es casi un círculo, ¿no? Hay Qs más ovaladas, son elipses u ovoides, y tiene una letra, ¿no? Entonces, tú piensas en la Q a lo mejor pensando en eso, en que va a ocupar un espacio, va a tener una carga de tinta para impresión o una carga de luz para la pantalla. Entonces va a tener ahí. Pero pocas veces te pones a pensar en que hay letras que además tienen un punto, como la I, o que tienen un acento, como la cantidad de letras diacríticas, y que todas las palabras deben de ir con signos de puntuación, como por ejemplo una coma, un punto, 2 puntos, y simbolitos que son mucho más pequeños. Y entonces, si tú piensas en lo que nosotros estamos acostumbrados a leer, que es una letra que ocupa un espacio y una cantidad de tinta, y ya lo resolviste, cuando empiezas a ver los signos de puntuación y todas cosas que son más pequeñas, dices tú, ya no funciona. Yo creo que las comas, ¿no? El punto, te das cuenta que hay un punto porque enseguida viene una letra mayúscula. Exacto, pero una coma, ¿no? Y el problema es que, ¿qué pasa con esto? Si la luz no prende o no tiene la cantidad de luz adecuada en una pantalla, o la cantidad de tinta no es la adecuada porque físicamente tenemos problemas de captar tinta y todo, en un puntaje muy pequeño, pues se va a perder, simplemente no aparece. O al revés,
va a ser la cantidad de tinta tal porque no está bien proporcionado que se va a emplastar. Sí, pues de hecho, me acuerdo de cuando sacabas tu hoja de la máquina de escribir mecánica, la volteabas y lo que más se notaba eran los puntos y las cosas, porque sí, era por el golpe. Wow, ¿no? Era casi braille. Sí, sí. ¿No? Oye, perdón. Regresando un poquito a la historia de la ñ, sí, que estamos hablando de esto. ¿Cómo fue entonces que se le quedó el... ¿cómo se le llama? La virgulilla. Ajá. Ajá. ¿Cómo fue así? Al principio era otra ñ pequeña arriba de... Sí. O sea, ¿cómo? De una N. ¿Cómo fue que se decidió que dijeron no, ya? Bueno, esto es muy curioso. Fíjate que hay cosas chistosas. La realidad es que todo esto de la tipografía son convenciones, ¿no? A veces tú quisieras decir, bueno, así pasó y se ocurrió. La realidad es que no. Sí, sí, sí. Ha habido reuniones que son muy simpáticas, ¿no? Que hay de la Real Academia de la Lengua y de organismos internacionales, sobre todo franceses, que tratan de uniformar, ¿no? Que van queriendo hacer las cosas y que han logrado mucho, por ejemplo, con el sistema métrico, ¿no? que Estados Unidos e Inglaterra no quieren, pero así también ha sido así con las letras, ¿no? La historia de la ñ, cuando ya se determina que la ñ va a ser una letra más y que además no encuentras en el alfabeto. Tú ves el alfabeto, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos otros países, está compuesta de 26 letras, ¿no? De la A a la Z. Y esas 26 letras no contienen a la ñ, ¿no? La ñ es una letra 27, en realidad. ¿Por qué? Porque se le considera para algunos puristas un diacrítico, es decir, una letra acentuada, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma es la misma de la N, pero tiene una virgulilla arriba que está ahí flotando, entonces lo van generando. Pero la historia de que se quedó ahí y que además alfabéticamente va después de la N y antes de la O, data más o menos de la Edad Media, vamos a pensar más o menos 1480 y tantos, ¿no? Antes de que empezaran los 1500. ¿Por qué? Pues porque hubo una convención donde le decían, pero ¿qué sucede? Solamente la toman los países que en su lengua utilizan el fonema, ¿no? Y los que no la desechan, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, seguramente a ti te tocó, a ti no sé si por la edad, porque pues de repente un día dice la Secretaría de Educación Pública, ya no va a tener el alfabeto tal letra, pero nosotros todavía aprendimos la ch como una letra, ¿no? La ch. Tipográficamente no debería ser porque son dos letras ocupando un espacio y es un fonema que se puede resolver juntando justamente letras que existen. Pero lingüísticamente sí es una letra, la ch, ¿no? Y entonces la va a tener, igual que la doble L. Y muy usada. Y entonces ahí nosotros deberíamos de tener 29 letras en el alfabeto y solamente lo manejamos como 26. ¿A ti te tocó que en la escuela se enseñaba Palmer? ¿O ya no, te a mí no. A mí no me tocó. A mí no me tocó. De hecho, yo lo he aprendido ahora por el gusto con la letra. Ahora la caligrafía me ha hecho estar tratando de escribir y de hacer las cosas. Y te voy a decir además que de los sistemas caligráficos para escribir en esta letra, el Palmer es el que menos me gusta, que es el más rígido, el más feito, ¿no? Hay otros más bonitos. El Copperplate me gusta mucho más, que también es inglés. Oye, y como de notario, así. Es que me acuerdo que un amigo ingeniero tenía muy buena letra, pero con buena caligrafía. Y en las cartas de entrega de los edificios, la carta la hacía a mano, pero con una como de cuento, no sé. Ese debe de ser sistema Copperplate, ¿no? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Es que también somos muy chistosos en las cuestiones de educación. El sistema Palmer se hizo como el estándar en México porque fue con el que escribe la reina Isabel II, ¿no? Entonces, como ella es la que escribe así, entonces todo el mundo tenía que escribir. Y te sorprendiste, pero si te pones a ver, por ejemplo, ¿te acuerdas de la historia de la pulgada, no? O sea, cada país tenía una pulgada dependiendo de lo que le medía el pulgar al rey, ¿no? Entonces en Alemania había una pulgada y en Inglaterra había otra pulgada, ¿no? Y pues así también era el asunto con esto. La reina Isabel II emplea el sistema Palmer de caligrafía cuando hay otros preciosos, pero pues ahí fue el que ella empleó.
y es el que, no es el que se queda en el mundo, pero en México dijeron, vamos a usar a ese porque es el que usa la reina, ¿no? Y antes utilizaban otros. Es muy curioso, ¿no? Si tú te pones a ver la forma en la que escribe la gente, tú a lo mejor ahorita te encuentras con gente que escribe horrible, ¿no? Cuando empezamos a utilizar esta letra que le dicen de molde, que no es la manuscrita, pues hay gente que hace cosas bien, que tiene bonita letra, ¿no? Y otros que nada más tienen bonitos ojos y ya. Pero si tú te pones a verte, un amigo, Guillermo Jiménez Arredondo, que es calígrafo, da clases en la Universidad del Estado de México, estaba haciendo un estudio de la caligrafía del siglo XIX y precisamente se metió a un archivo de todas las cartas que le mandaba la gente a Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz, pues por supuesto que no contestaba las cartas, tenía un ejército de escribanos que se dedicaban a contestar todas y cada una de las cartas, ¿no? Hasta eso tenía ese detalle el señor, que contestaba todo y daba soluciones, favorables o desfavorables, pero siempre lo hacía. Y entonces tú ves las cartas que escribía el campesino y la persona que no tenía preparación, pero que sabía escribir, y su caligrafía es preciosa, ¿no? Pero de verdad preciosa. Y no utilizaban todavía el sistema Palmer, porque estamos hablando de todo antes. Manuscrita, con una tipografía, con una caligrafía, pero muy bonita, ¿no? Y como va avanzando el tiempo y después de la revolución se pierde ese estudio que tenían, ¿no? Que entra este sistema que comentas, el sistema Palmer. Y que después alguien lo quita porque entonces nos tienen que enseñar letra de molde, ¿no? Y que además también... Sí, a mí me tocó, o sea, sí me enseñaron, pero creo que al año siguiente ya lo quitaron. No me acuerdo quién, Luis Echeverría creo que estaba ahí. Se quitó. Y de hecho, pues bueno, también eso nos pasó a los tres, ¿no? Cuando te enseñan a hacer la letra A, te enseñan la bolita y el palito, ¿no? Y entonces toda la vida estás haciendo, y hasta la fecha seguro si tú escribes en minúsculas haces esa. Y si tú agarras un libro, vas a ver que ninguna letra es así, es la letra esta que le dicen de doble piso, ¿no? Que no tiene ninguna forma. Entonces tú, bueno, ¿en qué momento te enseñan? Porque además nadie te dijo, esa también es una A, ¿no? Nadie te lo dijo. Sí, de hecho mi A es esa. Tú la haces así. Pero yo creo que mucho por distinguir, ¿no? Sí, como que igual, sí, pues a cada quien como que ya le imprime su estilo. Sí. Pero como somos, ¿no? Aún así, o sea, le cambiamos las cosas. Por ejemplo, mi G, la G minúscula, no es como así y así. O sea, yo le hago el círculo. La tipográfica. Y como una viborita abajo. Ajá, es Esa la tipográfica. Sí, eso sí. Pero es curioso, ¿no? Hablando un poco de cultura, a lo mejor era parte importante del desarrollo del ciudadano, aprender a escribir bien, ¿no? Porque el problema con la de molde es que te permite precisamente hacer lo que quieras. Hacer lo que quieras y como quieras, ¿no? Entonces, no hay esa búsqueda de transmitir realmente un mensaje. O sea, escribimos para nosotros. Si entiendes bien, si no, pues no me preocupo, ¿no? Y también algo que me gustaba mucho de cuando se escribía a máquina, que tenías que pensar no solo qué estabas escribiendo, sino cómo lo estabas escribiendo, porque sabías que te quedaban 20 espacios y entonces o cambio de palabra o le pongo el guión para continuar, pero sí pensabas el documento, que era muy padre, ¿no? O sea, había un ejercicio mucho más interesante. A mí, de las cosas que más me entristecen cuando veo un anuncio sencillo de cartulina para un negocio sencillo, es que pues nada más divide y escribe lo que quieras, pero no, taller mecánico, ¿no? Entonces te quedas, oye, es por tu bien que luzca bonito. Nada más con eso a lo mejor estás perdiendo, a lo mejor no clientes porque van a decir, no me importa, ¿no? Pero sí pierdes esa credibilidad, ¿no? Y supongo que esos errores tú los ves y se te revuelve el... Fíjate, no se me revuelve para nada, porque además también es una parte muy importante de la cultura, ¿no? La letra como tal, nosotros la dividimos en tres, ¿no? La caligrafía, que es este sistema que además tiene un orden. La letra la tienes que empezar en un punto, seguir una dirección y se tiene que hacer en un trazo, y eso hace que la letra quede con una forma muy específica.
y que quede bella, ¿no? Es la definición correcta de caligrafía. Cali significa belleza, entonces por eso la caligrafía es escribir bellamente. Luego viene la tipografía, que es la letra de molde, que entonces ya tú haces un molde y ese molde se va a repetir cuantas veces tenga que aparecer la letra en una palabra o en un texto, y el molde principalmente se hizo con los tipos móviles, pero pues ahora un molde también aparece en la pantalla, en cualquier lado, la letra siempre va a ser igual, ¿no? O mecánico, ¿no? Por ejemplo, para letras que están cortadas con rayo láser y que utilizamos para los rótulos de los negocios formales, eso es tipografía. Y la tercera es la quirografía, que es la letra que haces con tu mano, ¿no? Quiro significa mano, y que es con tu estilo, con lo que tengas. Como tú escribes, es tu quirografía, ¿no? Y como cada quien tiene su quirografía, es irrepetible. Entonces, ¿por qué lo estudiamos? Bueno, pues porque también tiene un carácter, tiene un sentido, tiene una comunicación, y lo utilizamos ya, digamos que extrapolándolo al nivel de comunicación. Yo te puedo hacer una quirografía como lettering, ¿no? Por ejemplo, para que haces un lettering en un pizarrón para poner o anunciar una promoción de pizzas 2x1 con cerveza incluida, y entonces dibujas, haces una quirografía imitando una tipografía, pero finalmente está dibujada, entonces estás haciendo quirografía en la realidad. Y te voy a decir, ya en una relación mucho más cercana con la arquitectura, yo he aplicado este lettering o esta quirografía en vestíbulos de oficinas, donde entonces tienes que hacer que parezca que la letra sea a mano, que esté mucho más expresiva, tratando de hacerlo quirografía, poniendo la misión y la visión de una oficina en la recepción o en el vestíbulo. Entonces la gente llega y se encuentra con una comunicación de la filosofía de la empresa de manera única e irrepetible, tratando de repetir la identidad o lo que está transmitiendo la empresa mediante la letra. ¿Y para ti qué es más complicado? La quirografía, que esto es a mano, cuando te piden, hazme esto pero a mano. Y entonces viene la tipografía, que se hace en la computadora. O sea, ¿cómo logras tú distinguir eso para, por ejemplo, para una empresa? Que aparte la quirografía es muy tuya, pero tú tienes que transmitir lo que es esa empresa. Se van dependiendo del caso y las necesidades. Hay veces que con el cliente lo que está pidiendo y lo que necesita es directamente tipografía, y entonces lo resuelves así, ¿no? Y aprendes justamente, como decía Carlos hace ratito, ¿no? A entender al cliente qué es lo que quiere y ver cuál es su psicología, ¿no? Cuando empiezas a vender diseño, pues empiezas a leer al cliente también. Y hay clientes que lo que quieren es algo muy expresivo, muy natural, y entonces tienes que recurrir a la quirografía. Y hay veces que eso es lo que el cliente quiere, pero técnicamente no puedes resolver la quirografía, entonces combinas. Es decir, haces el dibujo y después conviertes en tipografía en la computadora, trazas y dibujas para que entonces puedas reproducirlo en un muro, por ejemplo. Como es agenda es tu día a día. Recibes una llamada, un despacho de arquitectos o un abogado que está terminando su oficina, que te dice cómo lo ves, cómo vendes. Pues ya sabes siempre, oye, acabo de terminar el vestíbulo, necesito que vengas para que lo veas y me hagas un presupuesto. Me pregunté y me dije... Todo, la mayor parte de los conocimientos han sido por el Corondel, ¿no? El Corondel nos ha dado a conocer, y con esto, oye, tú haces letras, ¿no? Porque haces letritas, quiero que tengo letritas aquí, ¿no? Quiero un logotipo para esto, o quiero bordar mi nombre, pero quiero que sea único, entonces, bueno, ¿no? Entonces ya empiezan a llamarte para preguntarte si puedes resolver, hacer y todo, te contactan, te buscan y ya. Y la menor parte en la realidad ha sido de boca en boca, que te dicen, pues mira, Claudio hace letras y te pueden pasar, ¿no? Y mucho del trabajo, pues bueno, ha sido, yo hace unos veranos andaba en los restaurantes, de repente habría un montón de restaurantes cerca de la casa, y entonces me iba a ver, te hago el pizarrón, el menú. No, pero pues no te lo pago, no me lo pagues, dame una pizza o una cosa así. Y yo me ponía a dibujar letras y a hacer propuestas, y de ahí te empiezan a conocer, las fotos las subía a la página, entonces empiezan ahí a ver movimiento, y entonces te llaman y te dicen, oye, quiero hacer algo, ¿no? No sé qué. O te dicen, mira, tengo la idea de hacer esto, y entonces
ahí te vas leyendo y entonces averiguas primero quién es la empresa, cuál es su misión, su visión, quiénes van a ser sus clientes, ¿no? Y me ha tocado un caso de un despacho muy simpático que querían poner en su vestíbulo padrísimo todo y además gastando mucho dinero. Y le digo, ¿y quién te visita? Nadie, ¿no? O sea, es para nosotros. Entonces, híjole, ahí ya, eso ya es ostento, ¿no? Porque no está cubriendo una necesidad real, porque no vas a comunicar nada más que a las 3 personas que están en el despacho. Y a los 3 días pues ya se te va a hacer a un objeto común, ¿no? Claro, cotidiano, y entonces no hay bien. Comunicación y entonces bueno, haces una contrapropuesta y entonces ya te lo aceptan y todo bien y eso se resolvió con, fíjate, ¿no? Lo que es la ironía, eso se resolvió tecnológicamente con pantallas, donde la pantalla de un wall se estaba cambiando constantemente y entonces ya nada más programas, haces y le estás dando mensajes completamente distintos cada vez. Y otros donde si el cliente o los visitantes van de manera continua, entonces sí puedes hacer algo porque la gente está recibiendo una comunicación de lo que la empresa quiere transmitir, ¿no? Y viene el conflicto, ¿no? Porque entonces, a ver, yo soy el dueño, es mi despacho, yo voy a hacer las cosas, yo quiero esto. Sí, está bien, pero no es lo que tú quieras, porque tu mensaje no tiene que llegarte a ti, le tiene que llegar a quien tú le estás vendiendo. Y esa es la parte muy complicada con el cliente, hacerle entender que probablemente no sea lo que le gusta, pero es lo que necesita su clientela, que finalmente es lo que lo va a hacer crecer a él, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha sido muy, muy problemático, pero bueno. Oye, perdón. Es importante señalar que hoy es nuestro programa número 30 y nos gustaría que se dejara plasmado tu visita y que nos hicieras algo. Claro que sí. Digo, Quiero... No venía preparado. No, sí traigo unas plumas. No trae hoja. Pero sí. ¿Tienes hojas? Y aprovechamos para anunciar. Sí, tenemos aquí unos eventos, que es la sesión de los conversatorios para presentar y difundir el último número especial sobre la participación de México en la Bienal de Venecia 2016. Se tendrá un programa completo con proyección de documentales, conversatorio, after, con Jíbaro Oficial y Vox. Y bueno, pues los esperamos. Se va a estar publicando el link del evento en Agenda, en la página de Facebook de Agenda. Y va a ser el 18 de agosto a las 6. Pasado mañana. A las 6. Entonces ojalá puedan asistir. Estoy con la boca abierta. ¿Tus instrumentos los has ido adquiriendo? ¿Tienes tu favorito? Estos son los de cotidianos, pero tienes los... Tengo 2 estuches grandes, unas cajas que están llenas de plumas, de puntas, de pinceles, de tintas, de manguillos y de una serie de cosas. Y a donde voy trato de ir a conseguir instrumentos de escritura, ¿no? De lo que sea. ¿Tienes alguna pieza que, más allá de ser colección, que sea tu...? Sí, tengo un manguillo, ese no lo traigo aquí, es un manguillo oblicuo para hacer escritura en caligrafía inglesa, Copperplate, que es súper especial. Y tiene una punta muy bonita que no importa, porque aparte de todo hay que saberle que cada pluma tiene un metal, está hecha de un metal distinto y entonces requiere tinta especial que la pueda agarrar, absorber y que puedas dibujar. Y esta pluma, o esta plumilla, agarra unas tintas preciosas y te deja unas cosas muy bonitas en la escritura. Entonces, yo creo que esa es mi favorita. Aquí hay veces que preguntamos de los rituales. ¿Tienes algún ritual? Por ejemplo, bueno, ahorita todo salió aquí, pero cuando te pones a hacer algún trabajo para algún cliente, ¿tienes algún ritual? O sea, un café, un cigarro antes de empezar. Una lámpara de escritorio, música, ¿no? ¿Qué tipo de música? Soy muy ecléctico para la música, ¿no? Cuando escucho música normal te puedo oír YouTube y Benny, o sea, soy así completamente radical, pero para trabajar
sí tengo como una selección muy importante, tengo un playlist, ¿no? Donde figuran principalmente Philip Glass, Ennio Morricone, ¿no? Que son de mis favoritos y que me ayudan como a entrar en este estado de relajación, de relax, concentración. y de vamos a trabajar y nos vamos a poner a trabajar. Necesito una Coca-Cola también y ya, y de ahí pues empezar a bocetar, a trabajar y conocer una pequeña estructura de qué es lo que... ¿Y tu espacio de trabajo es cómo? Supongo que tiene que haber mucha luz, ¿no? Sí, regularmente es luz. Híjole, mi espacio de trabajo es muy simpático porque tengo un escritorio enorme que mide literalmente 6 metros en escuadra y que siempre está atascado, ¿no? Cuando lo tengo limpio y me pongo a trabajar no puedo. Necesito empezar como a llenar de cosas porque este desorden es lo que me permite no tener límites en la creatividad y empezar a desarrollar todas las cosas que puedes hacer. El orden para mí es un límite, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te está poniendo justamente... Sí, claro, tienes que ser barreras, ordenado, ¿no? Y entonces el orden es un límite y limita la creatividad. Entonces yo sí necesito ser muy desordenado y tiendo a que cuando las cosas están vacías, a llenarlas de cosas para que me puedan permitir hacer todo. Y por eso tengo en libreros, en repisas y en cosas, juguetes, muchos juguetes. Soy súper juguetero. Y la última vez que hice cambio de casa a oficina, yo cargando libros y todo, me di cuenta ya en el momento de acomodar que tengo más juguetes que libros y tengo muchos libros de diseño, de tipografía. Y entonces el estar viendo los juguetes, oyendo la música y todo lo que me permite como ya soltar y empezar a escribir. Y aparte a lo que te dedicas, acabas de decir una palabra muy importante, la creatividad. Creo que eso es lo que más tiene que haber. Sí, definitivamente, ¿no? La creatividad pues es soltar y que fluya, ¿no? ¿Tienes no por necesidad de trabajo o algo, pero alguna tipografía que tuya? Sí, yo he diseñado 3 tipografías. 3 tipografías. Ninguna está completa al 100% porque son cerca de 600 y tantos, pero ya dos tipografías ya están empleadas. Por ejemplo, hace 3 años y medio publiqué un libro de mi autoría que tiene que ver con procesos de impresión y está empleada una de esas tipografías en el libro, ¿no? ¿Y esa se registra? Sí. Pero es ante varias instituciones. Primero tienes que registrar ante derechos de autor, ¿no? Para que tengas todas las cosas. Luego en INPI la puedes hacer. En INPI no te protegen la tipografía, entonces no está. Y entonces ya registras ante lo que son, digamos, las distribuidoras de las tipografías y se queda con tu registro de que tú eres el autor y tú puedes hacer la distribución o concesionarla para lo mismo. ¿Y el nombre? Una se llama Rubel, que es la contracción de mi apellido, de Ruiz Velasco. Otra se llama Corondel. Y la otra que hice se llama María Inés, como mi hija. Órale, qué padre. Sí. Eso yo creo que parte de cuando algo se crea es increíble, ¿no? Ahorita que mencionábamos de cuando tienes las reuniones y eso, es que en sí se puede decir que la gente que te busca, más allá de una necesidad de llenar un muro o algo, es tener algo único, ¿no? Sí, yo creo que la explotación o el crecimiento en redes sociales, en tecnología, en todo lo que implica la globalización, ha hecho que todas las cosas sean iguales para todos, ¿no? Y hay una democracia en la comunicación, democracia en los aparatos, democracia en todo. Entonces, por eso es que han tenido tanto éxito los skins, ¿no? Las fundas para celular y las correas para los relojes y una serie de cosas, porque te permiten personalizar lo que es igual para todos. Entonces, el diseño justamente te permite eso. Y la tecnología además ahora te permite que tú puedas personalizar algo que antes implicaba hacer un tiraje de miles de cosas para que lo tuvieras tú solo. Ahora ya no, la tecnología te permite hacer esto. Y además hay un back to basics donde empiezan
otra vez la caligrafía, el dibujo, y las técnicas muy artesanales que te permiten regresar a hacer una sola pieza única e irrepetible, y que no es necesariamente arte, sigue siendo comunicación, ¿no? Y que te va a permitir tener algo para ti. Y lo padre ahí es como que comenzar a identificar, ¿no? Porque en principio platicábamos que del gremio son pocos, pero a lo mejor en términos generales son muchos, pero son los que apenas salieron y ya se dicen tipógrafos, ¿no? O sea, también hay, como en cualquier oficio, ¿no? Igual en la arquitectura hay gente que no, cero experiencia, pero se vende como... Sí, claro. Como bueno, ¿no? O que se dicen tipógrafos, pero más bien saben utilizar la Mac y... Sí, exacto, ¿no? Sí. La realidad es que para ser tipógrafo lo que tienes que hacer es hacer tipografía, no nada más acabar algo, ¿no? Pero igual, Milton Glaser decía algo que es muy simpático. Le preguntaron que si podía definir lo que era el diseño. Y pues a manera de broma, pero creo que con mucho contenido, decía, sí, el diseño es lo que hacen los diseñadores cuando diseñan, ¿no? Wow. Y pues, seguramente quien recibió la respuesta de haber ofendido porque lo va a haber sentido como una burla, pero la realidad es que tú no puedes ser diseñador si no diseñas, ¿no? O sea, simplemente por haber ostentado, que sí, porque hay mucha gente que estudia, termina la carrera y ya no eres diseñador. Si no estás diseñando y no estás haciendo, no puedes ser, ¿no? Como te dijeras, soy cirujano, pero nunca he operado a nadie, pero acabé la carrera, ¿no? Y leí mucho. Y leí mucho, pues no, la verdad es que si no operas no puedes ser cirujano, si no construyes, o sea, tienes que hacer las cosas para poder ostentar lo que dices ser, ¿no? De las, ¿cómo podemos llamarlo? Comentarios más significativos en tu vida por tu trabajo. O sea, porque puede ser, terminas un proyecto y todo y te dicen, me gustó mucho, muchísimas gracias, ya te hice la transferencia y ahí quedó, ¿no? Y están contentos y están muy satisfechos. Pero de esos momentos que alguien en algún momento y por un trabajo que a lo mejor te costó sudor y lágrimas y el... Pues, híjole, ya esta parte a veces hasta como que la trato de bloquear, porque yo tiendo a inflar mucho el ego y trato de evitar esas cosas, pero sí, ha habido muchos comentarios muy, muy satisfactorios cuando encuentran los trabajos o cuando reciben el trabajo o después, ¿no? Porque entonces el comentario a veces no viene tanto de la persona a la que eres el trabajo, sino de otra que fue recomendada. Y entonces el comentario, oye, quiero que me hagas esto porque a fulanito le resultó esto y creció el negocio o le fue muy bien gracias a lo que hiciste, y entonces yo quiero que tú también me hagas a mí el trabajo, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas padres y satisfactorias. Sí, ¿no? Porque pues al final de cuentas no es fácil, ¿no? Y más en un medio que cuesta trabajo remunerar a la persona que hace muy bien su trabajo, ¿no? Sí, y que además está muy castigado también, porque la realidad es que sí hay mucha competencia en términos de diseño, ¿no? Sí. Tal vez ya en cuestiones muy, muy especializadas hay poca gente, pero la gente a veces no está muy dispuesta a decirte, ok, voy a tomar al especialista y le voy a pagar 15 veces más de lo que me cobran en cualquier otro lado. Pero la realidad es que cuando ven los resultados dicen, híjole, debía de haber ido originalmente con el experto, o si fue originalmente, sí valió la pena haber ido allá directamente. Sí me cambió el haberlo contratado, ¿no? Sí, exacto. Uno se queda callado, viendo. ¿Qué más, Vero? ¿Qué más podemos ¿Algún preguntar? consejo que tengas para los chicos precisamente? Y creo que algo muy cierto que acabas de decir, no puedes decir que eres diseñador si no has diseñado. Sí, no, definitivamente. Creo que sí, pues una de las cosas que hago constantemente, porque también doy clases, y bueno, ya te tocó dar en la Universidad del Pedregal. Sí, estoy al frente de las carreras de diseño gráfico y de diseño de interiores.
Y bueno, ahorita los chicos, sobre todo que están iniciando, van como mucho detrás de la computadora, los medios digitales y los alcances que puedan tener. Y ahora hay mucho también que quieren estar haciendo animación. Ahorita en la escuela estamos haciendo mucha ya productos que están terminados en cuestiones digitales hacia la producción digital, animación, eso que te decía de hacer video walls, ¿no? Entonces, sí es muy padre, llama mucho la atención, pero no puedes llegar a esto que ya implican ligas mayores si no puedes empezar desde lo básico, ¿no? Y entonces cuando dices, es que hay que dibujar y se niegan y se rehúsan y ya quieren empezar con la computadora y ya quieren empezar a hacer renders en 3D y animación. Y espérate, es que si no sabes dibujar y no puedes controlar la proporción humana, ni tu instrumento, sí, ni tu propia proporción del cuerpo, porque a veces no puedes controlar la distancia que hay entre tu antebrazo y el papel, ¿no? Para que no se te corra la tinta y cosas así. Y ya quieres empezar a hacer criaturas fantásticas. Y a ver, es que no tienes que sacar... Y ensuciarte, ¿no? Las manos, porque me acuerdo que en el taller que comenzaste, como lo hiciste sobre pizarrón, ahí tenías los gises y... Pues ahí ya se nos olvida que tenemos que ensuciarnos, ¿no? Para hacer las cosas. Sí, ¿no? Sí. En la renovación en la escuela estaban... cambiando todos los pizarrones y yo, por favor no me lleven los de gis porque el plumón pues sí es mucho más límpido, pero no te permite tener esta expresividad y una serie de cosas que te permiten con la letra y que necesito que los chicos también hagan. De hecho estoy tratando como esa pared que tienes acá negra que está preciosa y que grita píntame. Que todas las paredes tuvieran este acabado de pizarrón con gis para que ahí el salón se vea que están haciendo y experimentando, bocetando, dibujando y haciendo un montón de cosas que les permiten justamente llegar a tener este contacto con el diseño, ¿no? Sí, pues en el taller sí tenemos 3 paredes negras. Sí, así, más o menos de este tamaño. Y los gises por todos lados. Incluso la mesa, ¿va? Una de las mesas de reunión está pintada con... Sí. Qué padre. Sí, eso sí lo tenemos como base. ¿Y tus redes sociales en dónde te podemos encontrar? En Twitter, en @Claudio Rubel, Rubel como la contracción de Ruiz Velasco. En Facebook estoy como Dr. Klaus, pero es dr.klaus con doble S, que fue un gag que salió hace algunos años que no vale la pena mencionar, pero ya no puedo cambiar en Facebook el nombre. También pueden encontrar en Facebook como Escuela de Diseño UDLP y ahí también, porque ahí estoy publicando muchas de las cosas. Y el Corondel está así en todas las redes, tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter, como El Corondel, todo junto. Ahí los números, los ejemplares o... ¿En dónde los podemos encontrar? Se podría? Todo lo que sea del Corondel, incluso algunos podcasts que todavía se encuentran disponibles, están en la página de internet que es www.elcorondel.com. Y de ahí hay links a las redes sociales, tanto las personales como las del Corondel, de todo. Increíble. También, ¿verdad? Sí, no. Bueno, eso tú lo tienes clarísimo, ¿no? Sí, no, es que ahorita que estamos viendo, nos quedamos así, casi ni hablando. Sí, no, definitivamente. También, otra de las cosas que sí tengo mucho es que cuando estás en el estrés y con todo, me pongo a hacer letritas, ¿no? Y a dibujar. De hecho, es lo que se recomienda, ¿no? Estás enojado, haz tal cosa, estás... Sí. Contento o esto, o sea, sí es como desestresante. Sí. Tú, antes de terminar, ¿has tenido alguna experiencia de que alguien que te conoció, vio cómo trabajabas, a lo mejor le diste una clase o algo, sí se lo tomara como ya algo profesional? Sí. O sea, que seas el causante de una vida. Bueno, tanto así como ser el causante, ¿no? Porque finalmente cada quien es resultado de muchas influencias y de muchas cosas. Pero, pues bueno, ya tengo, este año cumplo 16 años de dar clases. Ay, no manches. En la universidad.
También en la UNAM, yo empecé a dar clase en la UNAM, en lo que hoy es la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y aquí en la Universidad del Pedregal tengo 13 años. 13 años dando clase, ¿no? Y 3 de director. Y pues bueno, hay mucha gente que regresa y después te dicen, hace poquito, que no tienen tanto que ver con la letra, pero sí con las cosas, una exalumna me fue a buscar al salón para decirme que gracias a lo que había visto en clase le había permitido conseguir un puesto muy específico en una empresa farmacéutica muy grande, ¿no? Esas cosas son como muy satisfactorias y eso sí te llena de mucho orgullo y saber que estás influyendo. Pero estoy seguro que no solamente fue eso, porque pues tienen muchos otros maestros y muchas cosas, y también tiene mucho que ver la formación en casa. Entonces sí, eso sí sería muy pretencioso decir que gracias a tu influencia, pero también estoy seguro que sí dejas huella, ¿no? Sí, definitivamente. es que al final y aportas. Aquí lo que tratamos de hacer es mostrar testimonios de vida de distintas áreas, porque al final todos estamos ligados con el arte y la arquitectura, en nuestro caso como pasión, pero también para indicar de que si te gusta algo, pues lo vayas desarrollando, ¿no? Que hay formas. Y ahorita que la verdad con el tiempo que dices que llevas dando clases, pues sí hay una vocación brutal, ¿no? No, sí, yo definitivamente las clases también son para mí un asunto muy importante porque es como un oasis, ¿no? Estás en el estrés y batallando en la vida real, que sí estás peleándote con el cliente, con el pago, con los impuestos, con el tráfico, con proveedores, con el estrés de tener las cosas a tiempo, y además con la responsabilidad de que si no salen eres culpable de muchas cosas que se desencadenan después. Y llegar a clase a ver a los chicos sedientos de aprender y con ganas de aprender y con una actitud de hambre, de conocimiento, sí es para mí también un descanso, ¿no? Entonces también implica su problemática y su estrés y sus cosas, pero comparado con afuera, la escuela, y además la recompensa que recibes de ver la satisfacción de los alumnos es muy grande y es incomparable con todo lo demás. Qué padre. Ahorita nada, estamos esperando para poder poner el ¿cómo le podemos llamar? Que no es un dibujo. Lettering. El lettering. Sí, es súper fácil. Sí. Es fácil. Ahorita ya. Para que también pueda descansar Fab, que otra vez está lastimado. ¿Por el juego, Fab? ¿Cómo van, Fab? Lugar 9 del Arqui Champions. Está bien, ¿no? Eso es bueno. Eso es, pues sí, no aprendes. Porque si vieran la instalación aquí de radioarquitectura, está un dibujo en el cronograma donde tuvieron dibujar su patita rota, ¿no? ¿Ya 9 semanas? Ay, no entiendes, pero bueno. Pues te queremos agradecer, la verdad. Al contrario, gracias muchísimo. Bienvenido siempre, porque la verdad es algo que nos hemos preocupado de más allá de reconocer las distintas trayectorias, poder dar ejemplos, ¿no? a los que están estudiando, a los que ya están trabajando, de que pues se pueden hacer las cosas bien y mejor, ¿no? Ahí nos tiene. ¿Tus objetos de dibujo dónde hay lugares especiales? ¿Para conseguirlos? Pues sí hay tiendas especializadas en instrumentos de
de caligrafía. Ajá. Y claro, hay muchas papelerías grandes ahora de estas que venden las cosas, pero te encuentras muy poquita variedad. Y hay otras tiendas que sí están muy especializadas y consigues muchas cosas o que importan, ¿no? Para que y llegas y... ¿cómo estás? Sí. Ya. ¿Ahora qué quieres? Oye, te encargo si me consigues la tinta tal. Ya más bien va siendo así, ¿no? Ya empiezas, oye, estoy buscando esto, no lo tengo, consígueme, Y ¿no? consígueme. Y entonces ya te empiezan a conseguir y a sacar las cosas así. Y ya vamos teniendo materiales y todo, o de repente oye, fíjate que me acaba de llegar esto muy bueno, ¿lo quieres probar? A ver, pues sí, ¿no? ¿A poco? Sí, también. Wow. ¿No? Y tienes lo especial para la Sí, firma. Increíble. Sí, nos tienes. ¿Qué color te gusta más? El sepia. ¿Sepia? El sepia. Y no he encontrado cartuchos de tinta sepia, pues y me tiene traumado. Dilúyela, ¿no? Y ya. Lo que hago a veces es hacerla, ¿no? Uh-huh. Con acuarel y todo en combinaciones y ya. Y sí, ahorita porque... sí no he podido tener, mira. Sí, te digo, hay que mancharse. Pero sí... Digo, sí, porque nosotros para hacer las instalaciones y todo eso, pues sí, teníamos que diluir para hacer el sepia. Para dibujar todo. Que eso es padre. Dibujar como terapia. Se los recomendamos. Listo. A ver qué es donde está para darle polvo. Ajá. Ahí, lo pones. Nos vas diciendo si se ve, ¿no? Sí. Ay, perdón. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, ¿Cómo gracias a dijiste ustedes. que se llamaba? Lettering, que es la palabra en inglés que utilizan para rotulación. Ándale. El rótulo. Sí. Pues muchísimas gracias. No, Te al agradecemos contrario, la visita gracias y a ustedes. Que sigan los éxitos. Igualmente. Muchas Felicidades gracias por el y programa bienvenidos número 30 siempre. y que sean muchísimos más. Vas a ver que sí. Muchas felicidades. Gracias. Sí nos alargamos, pero bien. Historia de dos ciudades. Charles Dickens. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad a la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten que tanto en lo que se refiere al bien como al mal solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Agenda. 10:30 horas. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. 30 años de darle forma a tus proyectos, de ayudarte a abrigar los sueños de tu familia, de juntos poner en alto el nombre de México. En Panel Rey cumplimos 30 años y queremos darte las gracias por permitirnos construir nuestra historia contigo. Panel Rey, 30 años de construir juntos las mejores historias. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.